sesión de telementoría. No entendí. Eh, pues primero que nada agradecerles por todos estos 13 sesiones que han estado con nosotros. El día de hoy tenemos la última sesión. Hubo, como les comentamos la semana pasada, un cambio en el programa por, y el día de hoy vamos a ver el tema de trastornos del espectro autista en las juventudes. Nos acompaña para este tema la maestra María Guadalupe Arrieta Reina. Ella pues tiene una amplia experiencia en temas que tienen que ver con trastornos del neurodesarrollo. Es profesora además de educación preescolar con base en la Secretaría de Salud de Educación Pública. Es profesora de educación en su experiencia laboral, profesora de educación preescolar en grupos integrados en la Dirección General de Preescolar. Es psicóloga especializada adscrita al Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro. Durante mucho tiempo fue coordinadora del programa de material terapéutico del Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro, del Servicio de Atención Educativa del mismo hospital. Es profesora titular del curso El manejo de la psicoterapia infantil dentro del salón de clases, profesora titular del Diplomado de Problemas Específicos del Aprendizaje en el claustro de Sor Juana, jefa del Servicio de Psicodiagnóstico y Tratamiento en el Hospital Psiquiátrico Infantil hasta el año 2020. Y actualmente participa en el programa de modelo de atención a niñas, niños y adolescentes con vulnerabilidad escolar, perdón, eh, en diferentes temas específicos. Actualmente trabaja como vinculación para la atención de las niñas, niños y adolescentes en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y pues es un amplio apoyo para nosotros en esta parte, ¿no? Como formación, nada más para terminar de comentarles, es facilitadora de la Escuela de Hijos y Padres del Instituto Mexicano de Excelencia Educativa y tiene una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual. Entonces, bueno, como pueden ver, tiene amplia experiencia y la formación pues especializada en todas estas cuestiones del neurodesarrollo. Seguro vamos a aprovechar muchísimo todo lo que nos tiene que mostrar acerca de los trastornos del espectro autista en la juventud. Adelante, Lupita, no te quito más tiempo. Muchísimas gracias por la invitación, doctora Paulina Vázquez. Agradezco la invitación y bueno, dado que el trabajo que he realizado prácticamente ha sido pues, durante 40 años del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, pues hemos tenido una amplia experiencia acerca de los trastornos del neurodesarrollo, ¿no? Y específicamente en los trastornos del espectro autista, les puedo comentar que el Hospital Psiquiátrico Infantil hace 40 años, más de 40 años, inició el trabajo con los trastornos del espectro autista. Eh, Realmente en ese momento no había prácticamente a nivel oficial otro centro que pudiera estar dando esa orientación y aparte pues se conocía realmente en ese momento muy poco acerca de lo que eran los trastornos del espectro autista, y en la medida que ha ido pues, avanzando las investigaciones, pues también el trabajo que se ha hecho en el hospital se ha ido ampliando y ha ido considerando pues otros puntos de vista que antes no teníamos en cuenta, ¿no? Entonces, digamos como que el día de hoy, pues nuestra idea es identificar el impacto que estos trastornos del espectro autista tienen en el aprendizaje escolar y en el desarrollo social de niñas, niños y adolescentes, principalmente en las juventudes y en los adolescentes, ¿no? Entonces, los trastornos del espectro autista, como ustedes saben, constituyen un grupo de alteraciones del neurodesarrollo que afectan de manera global distintas funciones cerebrales superiores del individuo, y actualmente se considera un espectro a manera de un continuo que abarca casos de diferentes grados de grave a leve. Esto lo que nos está indicando principalmente es que ningún, ningún joven con un trastorno del espectro autista se asemeja a otro, y la variedad es sumamente amplia, de ahí la dificultad para identificar y después para tratar este tipo de afectaciones. Para los clínicos, digamos, en cualquiera de las unidades que tenemos del sector salud, es
es un reto a veces poder hacer el diagnóstico de manera más adecuada. Así que para los docentes, pues también significa un reto esta situación, ¿no? Entonces, digamos que lo que necesitamos considerar de inicio, a ver, sí, es que una de las cosas más importantes que vamos a considerar ahora para trabajar con jóvenes, ¿no? Con trastornos del espectro autista, son estos déficits cognitivos, porque estos déficits cognitivos nos van a permitir entender cuál es la situación de este joven y de manera más clara saber qué vamos a poder hacer en cada uno de los casos. Eh, los primeros enfoques que se dieron para la explicación del trastorno del espectro autista eran de corte psicoanalítico y crearon la idea de que el sujeto se refugiaba en un mundo imaginario aislado, pero esta concepción ha ido cambiando vertiginosamente y con el desarrollo de las neurociencias en estos últimos años, pues hemos dado un giro a esta explicación y evidentemente esa idea de que las madres refrigeradores propiciaban un niño con un trastorno del espectro autista, pues quedó ya muy atrás y sabemos pues que estos trastornos del neurodesarrollo pues tienen ahora sí que una connotación finalmente en las alteraciones que se pueden ver en el sistema nervioso central, ¿no? Actualmente, lo que consideramos como dificultades hay en las funciones ejecutivas y en los déficits cognitivos tienen un papel preponderante en la explicación del autismo y también va a ser un papel preponderante en el trabajo que vamos a hacer día a día dentro de la escuela para trabajar con estos jóvenes. Estos trastornos del espectro autista, además, y esto creo que es una de las cosas muy importantes, digamos, es que tienen un mayor riesgo de tener otros trastornos mentales, ¿no? Es decir, hay una comorbilidad en el trastorno del espectro autista, no se presenta de manera aislada. Y eso es de los puntos que por eso es necesaria la intervención de un psiquiatra cuando se hace el diagnóstico. No es lo mismo trabajar con los neurólogos que trabajar con los psiquiatras. Los psiquiatras pueden interpretar de manera mucho más específica esta parte de la comorbilidad y dar prioridad al tratamiento de acuerdo al el evento que está sucediendo con el chico y que se muestra de manera más específica, ¿no? Entonces, ¿qué trastornos acompañan a los trastornos del espectro autista? Pues en general, muchísimo los trastornos de ansiedad. Y vamos a ver que en la adolescencia es uno de los puntos más importantes a trabajar, porque generalmente las situaciones en las que se van a enfrentar, que no saben resolver, les van a crear ansiedad, ¿no? Pueden tener trastornos depresivos, trastornos hiperkinéticos, pero además generalmente también van a tener trastornos de conducta. Estos trastornos de conducta van a ser resultado también a veces de estas dificultades que tienen para entender el mundo en el que se están desarrollando y para entender de manera más clara, ¿no?, las situaciones que están pasando con ellos, ¿no? Entonces, cualquier duda yo les pediría que me interrumpan y que puedan hacer las preguntas a lo largo para que no nos tardemos hasta el final, ¿no? El tratamiento de estos trastornos permitirá enfocarnos en el manejo específico de cada uno de los chicos. Es decir, ¿sí? Sí. Bueno, entonces, la idea al final de cuentas es identificar en este trastorno del espectro autista, en este chico que está presentando este trastorno del espectro autista, de qué viene acompañado para poder saber de qué manera vamos a intervenir. Como les digo, generalmente no se van a presentar de manera aislada, sino que van a tener, ahora sí, siempre un acompañante y que ese acompañante nos va a dar el tono más específico de qué manera vamos a poder intervenir con estos chicos, ¿no? ¿Cómo identificamos, ¿no?, estos trastornos, ¿no? Los síntomas, como les decía, pueden variar de un niño a otro, pero en general se encuentran dentro de 3 áreas. El deterioro de la actividad social, conductas repetitivas y estereotipadas y las dificultades en la comunicación. Estos jóvenes con TEA no siguen un desarrollo típico de sus habilidades sociales ni de comunicación. Estas habilidades van a tener mucho que ver con el nivel intelectual que están presentando.
hay chicos que tienen un nivel intelectual bajo, pero hay chicos que tienen un nivel intelectual muy alto, que se definían como autismo de alto rendimiento y que tienen verdaderamente, pues ahora sí, que situaciones que de repente pues impresionan, ¿no? Pero que vamos a ir viendo de qué manera estas circunstancias que a veces impresionan, pues tienen también otras dificultades asociadas. Algunos desde el primer año de vida mantienen poco el contacto visual, no juegan en el vaivén ni balbucean con sus padres. Entonces, sí se hace una pequeña investigación acerca de cómo ha sido el desempeño de este chico desde pequeño, desde el desarrollo. Vamos a ir encontrando que muchos de estos chicos finalmente han tenido algunas regresiones en la primera infancia, ¿no? Es decir, tienen un desarrollo normal hasta los 2 años, incluso hasta los 3, pero luego pueden tener como perder un interés en los demás, mostrarse silenciosos, retraídos, indiferentes a las señales sociales y hay una pérdida del desarrollo normal que se llama una regresión. Entonces, muchos de estos chicos han presentado estas circunstancias en la primera infancia y si uno pregunta, pues generalmente en muchas de las ocasiones vamos a encontrar, digo, no es una regla, pero en muchos de los chicos vamos a ver que finalmente iban aparentemente bien y de repente como que hubo una pequeña regresión en el desarrollo y a partir de ahí han presentado una conducta diferente, ¿no? Entonces, en la evaluación que se hace de manera general para hacer la identificación del trastorno del espectro autista, pues tiene que ver con una entrevista clínica, con pruebas psicológicas, con una evaluación neurológica si es necesario. Esta no es indispensable. Una evaluación del lenguaje, de la conducta, de los aspectos sensoriomotores y pedagógicos y en algunos casos puede requerir de exámenes genéticos, metabólicos, electrofisiológicos y de neuroimagen, porque algunos de los chicos pueden cursar también con epilepsia. Entonces, digamos como que desde la parte de los docentes, pues evidentemente lo que tienen que considerar es que los especialistas que puedan hacer el diagnóstico de este trastorno del espectro autista tienen que tener como estas consideraciones para que puedan hacer en este trabajo multidisciplinario, digamos, una definición de lo que está pasando con el chico y que ustedes, digamos, en esa traducción que van a hacer de lo que el equipo vaya a integrar, es pues saber específicamente con qué herramientas ustedes pueden contar con este chico en particular y qué pueden hacer, ¿no? Digamos como que se habla de que hay como diferentes niveles de intervención de acuerdo a lo que finalmente pues presenta, ¿no? Entonces, en las juventudes, ¿no? Como en todo el desarrollo, pueden ser chicos que tienen muy pocos recursos cognitivos, que pueden tener verdaderamente una situación más de tipo Kanner, ¿no? O niños, como les digo, de muy alto nivel. Entonces, los niveles de intervención van a empezar desde este bienestar físico en este nivel, ¿no? El trabajo pertenece al psiquiatra, dado que debe estimar los problemas físicos que se pueden presentar en el paciente, si hay una epilepsia, si hay un trastorno del sueño, si hay deterioros visuales, auditivos, si hay afectaciones gastrointestinales, y entonces el psiquiatra, el médico, finalmente tiene que ver y tiene que definir cuáles son las intervenciones que necesita este chico desde este punto de vista médico, ¿no? Después, la autosuficiencia. En este punto están aquellos pacientes que todavía no cuentan con repertorios básicos como atención, imitación, control de esfínteres, chicos que tienen retrasos mentales importantes y que aún, digamos, siendo adolescentes van a tener todavía una situación de autismo muy severo, ¿no? Y pues estos pacientes básicamente lo que se va a recomendar es que ante este autismo moderado, pues lo único que se va a buscar es que logren cierta independencia, que sería el siguiente nivel, ¿no? Que se refiere a autismos moderados, que se están desarrollando algunos elementos como seguimiento de instrucciones, que establecen contacto momentáneo con su interlocutor y que requieren desarrollar algunas habilidades para comenzar con conductas independientes, ¿no? Es decir, hay chicos que aún están en 13, 14 años,
todavía tienen muy pocos recursos y es necesario trabajar básicamente en la independencia cuando son chicos que tienen estos trastornos de tipo Kanner, ¿no? En otros niveles ya la aplicación de los recursos cognitivos es, una vez que ya comienzan a tener un nivel de autoconciencia, es necesario desarrollar habilidades y manejar las conductas, por lo que en este nivel se incluyen todas las terapias que permiten desarrollar funciones mentales como son la atención, la flexibilidad cognitiva, las funciones ejecutivas, el aprendizaje, así como el desarrollo de conductas más adaptadas, ¿no? Y por último, pues se va a buscar en la socialización, que es que desarrolle la sociabilidad, así como la integración en su medio familiar y social, ¿no? Aquí esta es una escala que nos permite ir viendo desde que los chicos con autismos más severos a chicos que tienen un mayor nivel de recursos, pero que de todas maneras van a presentar algunas afectaciones a nivel cognitivo que les digo nos van a caracterizar de manera muy importante lo que está sucediendo con este chico en particular, ¿no? Entonces, vamos a empezar nuevamente con esta parte del perfil cognitivo porque les decía es una parte muy importante. Cuando se hace la caracterización o se hace el diagnóstico, la caracterización que se permite es no solamente saber si tiene autismo o no, sino además de que si tiene autismo o no, es caracterizar específicamente en cada una de las áreas del desarrollo cómo se encuentra. Está el perfil cognitivo, cómo está el nivel de socialización, cómo está el nivel de comunicación que tiene este chico y cuáles son las recomendaciones de manera particular. Así que prácticamente no hay recetas de cocina que se puedan aplicar a todos los jóvenes que tienen un trastorno del espectro autista, sino que se tienen que particularizar. Por eso, de ahí la importancia del trabajo multidisciplinario, para que en este trabajo multidisciplinario se pueda encontrar de manera más clara cuáles serán los objetivos para la escuela del trabajo con este chico en particular. Es importante que los clínicos pues tengan ya definido de manera más clara cuál es el diagnóstico y finalmente que puedan enviar, les digo, esta caracterización para saber qué es lo que está pasando con estos chicos de manera particular. Bueno, vamos a empezar con esta parte del perfil cognitivo. Lo que conocemos o lo que sabemos es que el proceso de simbolización, ¿no? Para los niños autistas o para los trastornos del espectro autista, digamos, tienen un adecuado desarrollo en el periodo sensorio-motor, logrando la permanencia del objeto y no teniendo problemas en este primer nivel de simbolización. Empiezan a mostrar dificultades ya con el uso simbólico de los objetos, ¿sí? Así como con el juego simbólico. Y después esto mismo va a permanecer o va a perpetuarse en algunas ocasiones en la parte, digamos, de la enseñanza de la lectoescritura, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que estamos observando es que si hay dificultades en la simbolización, lo que estamos entendiendo es que van a tener dificultades en la comprensión de lo que está, o sea, prácticamente de la lectura, por ejemplo, ¿no? Y a la hora de escribir, pues también la escritura, sobre todo en el caso de los jóvenes, puede ser una escritura muy mecánica en algunas ocasiones, así como la lectura va a haber una interpretación muy literal de lo que está leyendo y a veces tiene dificultad en profundizar en las cuestiones más específicas o simbólicas de la lectoescritura, ¿no? Entonces, desde aquí vamos viendo que en el perfil cognitivo ya está afectando pues muchas de las condiciones básicas que requiere un chico para ingresar a un medio escolar, ¿no? En el perfil cognitivo también lo que se ha visto es que hay un déficit en la entrada de estímulos sensoriales en la percepción y que esta percepción puede estar aumentada o disminuida, ¿no? Y que a veces finalmente eventos, por ejemplo, como el ruido entre los compañeros o los gritos entre los compañeros puede ser una circunstancia que al final de cuentas afecta significativamente el desempeño. Yo ahorita que trabajo con un adolescente que está en secundaria, me decía que, por ejemplo, él de repente requiere irse a un salón porque no soporta el ruido ambiental, ¿no? En el salón de clase.
Y entonces de ahí la dificultad que tiene pues para integrarse, para adaptarse. Entonces pues es muy importante que consideremos al final de cuentas que estos chicos pues sí van a tener a veces necesidades especiales que hay que considerar para que no entre en situaciones de crisis, ¿no? Y sobre todo de crisis ansiosas, que son las que generalmente van ahora sí que a evidenciarse en este tipo de situaciones, ¿no? En los elementos básicos de la atención, como la flexibilidad o los mecanismos de control de la atención, la flexibilidad es un punto que de veras se les dificulta terriblemente, ¿no? Entonces pueden sobreenfocarse en un punto o pueden ver el bosque, pero no ver el elemento esencial. Y de ahí la dificultad que tienen estos chicos para entender, para integrarse en el contexto y para poder entender contextos en muchas de las lecturas que, por ejemplo, los chicos van haciendo, así también como en las situaciones sociales en las que se van desempeñando. Un joven, por ejemplo, o sea, aunque el compañero realmente no lo esté agrediendo, puede identificar, ¿no? Por esta falta de flexibilidad, si no lo voltea a ver o si finalmente no le habla de la manera esperada, va a sentir finalmente que lo están agrediendo, ¿no? Entonces, eh, esta situación básica va a hacer que esté disperso y que esté pensando en otras cosas y no pueda concentrarse, ¿no? En la memoria anterógrada y en el procesamiento de la información auditiva, ¿no? Y en la elaboración mnésica compleja, es decir, estos procesos que ya se requieren en, digamos, en el desempeño de un adolescente son de las cosas que finalmente van a estar teniendo dificultades. El procesamiento de la información auditiva implica que muchas de las clases, al final de cuentas, tengan como dificultades. Y si la memoria, digamos, la elaboración léxica compleja no está siendo adecuada, pues finalmente también van a tener fallas, digamos, en muchos de los contenidos escolares, en la capacidad de conceptualización en las funciones ejecutivas y en las funciones multimodales. ¿Esto qué quiere decir? Muchas de las afectaciones que se van a ver en chicos del trastorno del espectro autista, que a pesar de que tienen un nivel intelectual alto, las funciones ejecutivas son en estos últimos años un punto muy importante a considerar y que ahora sí ya hay pruebas específicas para evaluar este tipo de funciones. Y esto se refiere principalmente a la capacidad que tiene un chico de organizar, de anticipar, de poder evaluar, ¿no? De poder revisarse y de poder finalmente evaluar las situaciones en las que se está desempeñando. Estas funciones ejecutivas lo que le van a permitir es tener una mejor adaptación al medio en el que se desenvuelve. Si este chico no puede o es muy rígido en la aplicación de estas funciones, pues finalmente va a tener muchas dificultades en la adaptación del medio escolar, ¿no? Y estas funciones multimodales pues, se van a ver limitadas porque les digo, van a estar concentradas en un solo aspecto, lo cual pues eso va a generar una serie de dificultades que el chico pues ahora sí va a ser muy difícil para él, pero el problema no es solo la situación de él, sino que esto va a impactar en la situación del grupo en general. La atención conjunta se refiere a la capacidad que tienen las personas de coordinar su atención con otra persona en relación con un objeto o una situación. Es cuando el maestro finalmente él le hace un señalamiento de manera particular y quiere coordinar su atención con la del alumno, pues ahí va a tener una dificultad enorme y entonces no va a poder tener esta relación tan específica y los maestros pueden interpretar como que el chico no tiene interés, que en realidad así es, pero además va también a tener una dificultad en esta parte de la atención. Entonces, lo cual quiere decir que finalmente, si ya sabemos que hay una dificultad en esta atención conjunta, el señalar solamente un objeto no quiere decir, o en señalar o mencionar nada más un elemento de lo que se está buscando, pues no con eso necesariamente el chico va a poder desarrollar, ¿no? Lo que nosotros estamos pidiendo o seguir las indicaciones que el maestro está pidiendo, ¿no? La atención dividida es el tipo de proceso de atención que se produce cuando ante una sobrecarga estimular se distribuyen los recursos atencionales con los que cuenta el sujeto
para solucionar o enfrentarse con una tarea compleja. Esta división de la atención también tiene una dificultad específica porque, digamos, como que él en general tiende a que todos los elementos que están a su alrededor los carga o le generan una sobrecarga estimular que lo hace entrar, digamos, en mucha ansiedad y no encuentran la manera de empezar a organizarse en esto de las funciones ejecutivas para poder empezar a definir qué va primero, qué va después, de qué manera tiene que organizarse, cómo tiene que considerar algunos de los aspectos que tiene. Y entonces ya de ahí empieza una situación en la que el chico va a entrar en crisis y que esto va a generar crisis con los maestros porque puede contestar de manera muy grosera, puede ponerse muy enojado y puede, digamos, como que en algún momento tomar situaciones pues graves, ¿no? De ahí que es necesario que los maestros pues tengan esto, ¿no? Cambiar de foco de atención o tener una transición de una actividad a otra es otro punto. Se pueden sobreenfocar en una situación y les es difícil cambiar de actividad. Tienen déficit en tareas complejas y rápidas que requieren filtrar. O sea, como que el hecho de que finalmente se le presione en tiempo es otra de las dificultades que van a manifestar porque generalmente el procesamiento de la información tiene una manera especial para ellos y este procesamiento de la información que en muchos momentos puede requerir de mayor tiempo, cuando se ven presionados, finalmente también pueden entrar en situaciones de estrés que los llevan a situaciones muy ansiosas, ¿sí? El cambio de procesamiento de local a global, ¿no? Pues evidentemente les digo, entender el contexto en el que se desenvuelven, generalmente, como dice aquí, tiene un foco de atencional estrecho. Y entonces ese foco atencional puede ser, finalmente les digo, o ve el árbol o ve el bosque, pero cambiar del árbol al bosque o del bosque al árbol, ¿no? Le implica un trabajo extra que finalmente no necesariamente va a lograr, sino que necesita apoyos y que necesita a veces estímulos para poder ir identificando qué es lo que está sucediendo, porque ahí sí está costando como que a veces mucho trabajo llegar a esta situación, ¿no? Y atención selectiva, estímulos relevantes o cambio de foco atencional, pues es prácticamente, ¿no? Parte de lo que ya se ha estado diciendo, ¿no? Entonces, en la memoria, ¿qué aspectos están bien? Los aspectos concretos, el dominio discretos de conocimiento, ¿no? Es decir, él puede listas de conocimientos, por ejemplo, países del mundo, puede conocer todos los países del mundo sin tener ninguna dificultad, los puede manejar de manera sorprendente y finalmente esto va a confundir a los maestros haciéndoles pensar que pueden tener una inteligencia superior sin que necesariamente así lo sea, sino simple y sencillamente que estos listados asemánticos pueden ser verdaderamente muy, muy sobresalientes, ¿no? Es decir, les digo, se pueden saber todos los países del mundo, pueden aprenderse, digamos, todos los huesos, ¿no? Del cuerpo y recordarlos de manera verdaderamente muy especial. Pero eso no significará de ninguna manera que esto quiera decir que el chico verdaderamente tenga un nivel de inteligencia alto. Lo vamos a ver posteriormente. En cambio, si está afectada, ¿no? La memoria semántica, ¿no? La memoria episódica, la memoria de orden temporal, la memoria de la vida cotidiana y la memoria de trabajo. Entonces, si se fijan, aunque yo tenga una lista muy amplia, ¿no? De elementos, como pueden ser los países, si yo en la memoria semántica no los puedo integrar de manera coherente, pues eso no me va a servir, es un conocimiento verdaderamente inútil. Entonces, muchos de los conocimientos que están integrando los manejan con un listado asemántico que no tiene una congruencia. Y esa falta de congruencia va a hacer que tengan dificultades, por ejemplo, cuando se les solicita algo más complejo, es decir, por ejemplo, un juicio, ¿no? Acerca de una circunstancia, cuando se les pide, por ejemplo, que tengan una explicación
más compleja al final de cuentas en esta situación. Y la situación es que en estos momentos es difícil para ellos, al final de cuentas, poder, digamos, como que comprender situaciones. Es decir, si yo les pido que me recuerden, no sé, la fecha de la Revolución Mexicana, lo va a hacer muy bien. Pero si yo lo que le pido es que me diga cuáles son las razones por las que finalmente tiene que considerar el aborto o no, ahí finalmente ya la situación se vuelve más compleja porque es una situación semántica que va a tener una circunstancia ya de manera también evaluativa y valorativa. Y esto ya son de las cosas que ellos tienen una dificultad en esta parte para poder entender y comprender, ¿no?, lo que se les está solicitando. Y bueno, aquí lo que vemos es que dos puntos muy importantes que sí quiero que se consideren es que en esta situación la parte de la sinceridad radical y la literalidad como características del pensamiento son otras de las circunstancias que van a poner muy en evidencia la situación de que un chico está cursando con un trastorno del espectro autista. Es decir, esta sinceridad radical lo que quiere decir básicamente es que son chicos que pueden decir lo que piensan sin tener ningún filtro y que no se dan cuenta ni siquiera de la afectación que esto está teniendo en el otro. Entonces, yo puedo mencionar que la chamarra de fulanita se ve horrible, ¿no? Y no tener ningún juicio para detenerme o para callarme ante este tipo de circunstancias. Y esto los pone primero en una situación de bullying, muy necesariamente, muy seguramente, y también en una situación de rechazo para con los maestros, porque son de que dicen tal cual las cosas y no tienen este filtro para poder saber de qué manera está impactando esta manera de expresarse. Y además son literales. La literalidad también es otra condición del pensamiento que va a generar una serie de dificultades importantes porque los chicos justamente nosotros damos una indicación y la indicación se va a entender tal cual. Y nosotros, por ejemplo, podemos tener idea de que esta manera de que nosotros nos expresamos es de manera a veces coloquial, pues el otro la está entendiendo, pero lejanamente está sucediendo eso. Lo más probable es que el chico, tal cual, no esté entendiendo, no esté comprendiendo, ¿no?, lo que sucede con esta cuestión. Es decir, generalmente lo que va a pasar es que el chico está teniendo dificultades, ¿no?, para comprender, ¿no?, a nivel, digamos, de operaciones formales, como dijera Piaget, lo que se le está pidiendo, ¿no? Y a veces esa literalidad, si nosotros no ayudamos a que el chico tenga más opciones, pues va a presentar una serie de dificultades muy importantes. Hablábamos de las funciones ejecutivas, ¿no? Y es aquí, por ejemplo, lo viene muy relacionado con esto que estamos hablando ya. Entonces, quiere decir que todas las funciones mentales de los trastornos del espectro autista, pues van de la mano, están muy pegadas una con la otra y nos van explicando mucho del comportamiento que vamos viendo dentro de los salones de clase y de lo que podemos esperar de ellos en estas circunstancias, ¿no? O sea, hay una, digamos, digamos, en este círculo, lo que habla, por ejemplo, de la flexibilidad atencional, ¿no? Que hay un mantenimiento de un patrón cognitivo para permanecer en una actividad y ese patrón cognitivo le cuesta trabajo, digamos, como que moverlo, ¿no? Hay la capacidad para prescindir del contexto exterior es muy difícil porque tener capacidad para prescindir de este contexto exterior le cuesta trabajo porque sigue oyendo el ruido, sigue molestándole el que pasa la abeja, el que se mueve, el que suena la licuadora, o sea, todas estas situaciones le es difícil prescindir de ese contexto, no puede tener inhibición, o sea, no hay una inhibición de respuestas no apropiadas, en general, les digo, puede contestar de una manera no esperada, puede tener de repente una situación pues muy tranquila y a veces por esa misma circunstancia tener otra totalmente distinta.
la planificación y la generación de secuencias orientadas hacia una finalidad, pues justamente estas funciones ejecutivas no le permiten encontrar estas finalidades y a veces se pierde en el campo, pero no alcanza a llegar, digamos, a este fin, ¿no? Y monitorear las acciones de utilización de un feedback, pues definitivamente es algo que no está pudiendo lograr. Porque para tener esta monitorización, después esto nos va a llevar nuevamente a que ante esta flexibilidad nosotros podamos ir cambiando. Y para ellos definitivamente es imposible poder hacer estos cambios de manera tan oportuna. Vamos a ver que desde la parte de la teoría de la mente, lo que nos dice es que en el trastorno del espectro autista hay una falta de sensibilidad hacia los sentimientos de las otras personas. Hay una incapacidad para tener en cuenta lo que la otra persona sabe y hay una incapacidad para hacerse amigos y leyendo y respondiendo a ciertas intenciones y hay una incapacidad para leer el nivel de interés por nuestra conversación. Yo, a ver, ahora sí quisiera yo preguntarles un poco, dentro de estos 4 aspectos que estamos viendo, en los adolescentes con los que ustedes han convivido, que son trastornos del espectro autista, ¿a qué les suena todo esto que se está comentando? En esta insensibilidad hacia los sentimientos de las otras personas. Si alguien quisiera comentar si ha tenido alguna experiencia con alguno de estos chicos. Hace ratito Vero Peña tenía su mano levantada, no sé si... Perdón, no la vi. A ver No, si me no te haces favor, preocupes. Vero, de comentar. Disculpa. Yo les voy dando la palabra que te apoyo, Lupita, no pasa Ok, nada. Pero no gracias. sé, Vero, si tenga que ver con esto, si se podría complementar, ¿verdad? Con respecto a las primeras diapositivas, Ay, Vero, se te este, escucha muy bajito. ¿Puedes acercar un poquito más tu micro, porfa? No te escuchamos, Vero. A ver, Ahí ya. Se oye mejor. ahí ya. Sí. Sí, yo tengo una duda con respecto a las primeras diapositivas en cuanto a el balanceo que llegan a presentar estas personas. Se pueden disminuir un poco con la estimulación del sistema vestibular. Esa sería una pregunta. Y la otra es, ¿qué tanto la parte de la alimentación con la ingesta de algunos lácteos está relacionado con esto del autismo? Bueno, para mejorar su calidad de vida, ¿no? Si tiene algo al respecto, licenciada. Y también, efectivamente, llegan a ser jóvenes muy rechazados por sus compañeros por esto de que no tienen filtros y tal cual dicen las cosas. Y yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto de que se lo toman literal las cosas que puedan escuchar, ¿no? Porque no tienen, les cuesta trabajo entender el doble sentido o la comunicación figurativa, ¿no? De que, ay, es que me quería morir, por ejemplo, ¿no? O que pueden decir, ¿y qué? Si tu compañero salta también de se avienta del puente, tú también lo haces, y que ellos no saben distinguir precisamente si es una broma o en qué sentido se está diciendo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado en la forma de dar indicaciones con ellos, ¿no? Bueno, sí, contestando un poco, esta parte vestibular, evidentemente sí, claro que en la parte que se va, o sea, es que hay como diferencias, como les decía, para cada chico hay una situación particular, ¿no? Casi siempre esto del balanceo se presenta, pues, sobre todo en autismos de tipo más Kanner, ¿no? Y en general casi en los chicos que tienen trastornos del espectro autista, del que se dijera de alto rendimiento, esto se va limitando, ¿no? Pero tiene que ver mucho, pues, con la sensibilidad que cada uno de estos tenga a, digamos, las situaciones, digamos, sensoriales, ¿no? Hay quienes verdaderamente no toleran nada
medio ambiente, y hay quienes finalmente van, o sea, no tienen tanta afectación, ¿no? Y claro que sí se va mejorando, y en la medida que va avanzando esta estimulación y en la medida que ellos van teniendo mayor conciencia del medio, tienen mayor oportunidad de ir haciendo pues algunas adecuaciones, ¿no? Dentro de su situación, como aislarse un poco, como irse hacia algún rincón, como hacer una serie de cosas para que finalmente todo lo sensorial no les afecte de manera tan importante, ¿no? Esa sería una. La siguiente tenía que ver con cuál era la segunda pregunta, si me haces favor, Vero. Y con respecto al consumo de algunos Al consumo de lácteos, la comida. Bueno, porque, ajá, en cuestión de las dietas, o sea, se ha hablado muchísimo en cuestión de dietas, pero específicamente, por ejemplo, nosotros en el hospital tenemos a la doctora Lilia Albores, que ha estado haciendo con una mayor relación o investigación en este tipo de temas, y lo que llegamos es que no hay realmente algo concluyente que nos diga específicamente que esto realmente pueda ayudar de tal manera o tal, ¿no? O sea, no hay nada concluyente. Hay en los trastornos del espectro autista durante el hospital, y en 40 años hemos visto muchísimas cosas que finalmente, desde que les inyectaban, no sé qué tantas cosas, les daban oxígeno. Hay una serie de terapias, ¿no? Que se han dado a los chicos, pero que en realidad realmente no hemos visto ninguna de estas. Incluso esta parte de la alimentación no ha sido realmente algo concluyente, ¿no? Entonces no se puede hablar de esto porque desde la parte, digamos, de evidencia científica no tenemos un respaldo que nos pueda decir específicamente cómo se ha relacionado. De la misma manera que las vacunas, ¿no? En algún momento en Estados Unidos, sobre todo, se dejaron de vacunar a los niños porque se pensaba que iban a dar autismo, ¿no? Y pues eso tampoco se ha probado, y lo que sí se probó es que muchos de estos chicos que se quedaron sin la vacunación, sí tuvieron enfermedades como de repente sarampión o algún otro tipo de dificultad por no tener la parte de la vacunación, ¿no? Entonces, ese tipo de temas realmente no hay, hasta el momento que nosotros tengamos en evidencia algo que pueda respaldar este tipo de circunstancias, ¿no? Y en esta última parte de la sensibilidad, efectivamente son chicos que tienen ahora una situación compleja y que sobre todo en la adolescencia están muy, digamos, expuestos a que tanto maestros como compañeros puedan tener, digamos, como una actitud de bullying hacia ellos, porque ellos también pueden mostrarse muy agresivos en la relación con los demás, porque hay una verdadera incapacidad para leer, ¿no? Las intenciones que tienen los demás, y sobre todo para tener en cuenta lo que la otra persona sabe. Entonces son muy ingenuos porque todo el mundo se está dando cuenta de la intención que ellos tienen. Él es el único que no se da cuenta que ya todos adivinaron por dónde va. Y eso generalmente va a causar una serie de problemas en las situaciones, digamos, sobre todo secundarias, ¿no? Y luego prepa, porque finalmente les van a ver la cara constantemente y ellos ni siquiera pueden tener claro qué es lo que está pasando. Yo tenía una pacientita que, por ejemplo, a ella, para integrarla en un grupo, cada vez que le tocaba, ella, por ejemplo, tenía que llevar las pinturas, los pinceles, las cartulinas, y los compañeros llevaban la goma, el borrador, la pluma. Entonces, pues sí había una dificultad enorme, y lo que sucedía además de eso era que finalmente, pues ahora sí, le veían la cara y ella ni siquiera se daba cuenta de esa situación. Entonces, sí son chicos que pueden ponerse muy en riesgo por esta dificultad que tienen la teoría de la mente para poder darse cuenta, ¿no? De las situaciones que están despertando hacia los otros. Y por ejemplo, justo en la adolescencia, al final de cuentas, justo en la adolescencia, lo que sucede es que tienen también, por ejemplo, entre hombres hay esta parte del albur que pues para ellos también se vuelve una situación muy compleja porque no están entendiendo para nada que los están albureando y que finalmente, o sea, se están burlando de ellos. ¿Okay?
Si hay cualquier otra intervención, Dani, si les das la palabra, con mucho gusto, por favor. Gracias, Lupita. Sí, yo te aviso. Ok. No. En la teoría de la mente, pues lo que vemos también Lupita, es esta. Sí, antes de continuar, una disculpa. Tenemos otra mano levantada de Iraíz Paulina Garrido. a ver, va. Gracias. Ay, perdón, la levanté justo cuando dijeron que y ya iba a empezar a explicar, pero es que a mí me parece sumamente interesante esto, Ajá, sí. porque de repente como en esta diversidad, este, pues ya los maestros en prepa no muchas veces tenemos esta capacitación, ¿no? Y Ajá, entonces, pues a mí me ha tocado, por ejemplo, no necesariamente solamente con chicos con espectro autista, sino bueno, con, por ejemplo, ah, había un chico que tenía síndrome de Tourette, entonces pero también tenía como, bueno, otras cuestiones que, bueno, nunca tuvimos el diagnóstico preciso, pero sí sabíamos lo del síndrome. Y entonces, pues también entran como en este despertar sexual a su vez ellos, ¿no? Entonces también hoy que está tanto esta parte del feminismo y de sentir que me están acosando, pues él al ser tan directo y de repente pues este trastorno ocasiona que ellos como que estén moviendo las bancas o pegando, ¿no? Entonces sí se empezó a generar como bullying hacia él, pero todos sentían, o sea, las chicas sentían que el acosador era él, ¿no? Entonces, desafortunadamente a veces también no pedimos como los diagnósticos y entonces nos vamos enterando y hasta que los problemas se van dando, ¿no? Entonces, cuando tuvimos ese caso, pues a mí me pareció importante, yo soy mediadora. Entonces, ajá, pedí permiso pues a los papás de poder explicarles a las niñas, ¿no? Que no era como tanto su intención eso, y bueno, que ellas conocieran al respecto de ese trastorno, pues para generar sensibilidad. Pero desafortunadamente, o sea, como que a veces eso se oculta y hace difícil, luego que lo podamos identificar. Y bueno, gracias. sí, efectivamente. Entonces, justo es como que en estas circunstancias, o sea, lo que vamos a ver, digamos, con los trastornos del espectro autista es que son trastornos del neurodesarrollo. Muchos de los trastornos del neurodesarrollo cursan con síntomas que pueden ser parecidos y que pueden confundirse, ¿no? Una de las diferencias muy importantes en los trastornos del espectro autista, por ejemplo, por el déficit de atención, es que el trastorno del espectro autista tiene una falta de interés más que una falta de atención, que en el caso del trastorno ahora sí que del déficit de atención, hay una falta total de atención y una dificultad enorme de verdaderamente poderse centrar en lo profundo de la información. Entonces, estas dos condiciones son como muy parecidas en algún momento de ver de los chicos. Ya si uno va profundizando, va viendo que son cosas diferentes, ¿no? Y que verdaderamente a los chicos con trastornos del espectro autista muchas cosas verdaderamente no les interesan y por eso finalmente pues tienen todavía más dificultad para hacer una acción escolar. Entonces, efectivamente, esos son de los problemas que tienen que identificar. Si en prepa, los maestros pues no necesariamente tienen, digamos, una formación didáctica para poder entender muchas condiciones y mucho menos a veces no toda esta formación o información para poder entender de qué estamos hablando cuando se trata de un trastorno del espectro autista. Entonces, lo que vemos pues aquí es que dice que hay una incapacidad de detectar el sentido figurado de la frase del hablante. Hay una incapacidad para anticipar lo que la otra persona podría pensar de las propias acciones y una incapacidad para comprender malos impedidos. Entonces, ya con esto, pues ya vemos que ya de ahí va a haber una serie de situaciones sociales que van a afectar de manera significativa. Hay incapacidad para entender el engaño o para engañar y hay una incapacidad para comprender las razones que subyacen a las acciones de las personas. Incapacidad para comprender reglas no escritas o convenciones.
Entonces, ya desde ahí lo que vamos a ver es que al final de cuentas, ellos para engañar son muy malos, aunque sí, a veces lo hacen, ¿no? Y a veces finalmente, pues ellos tienen la necesidad, ¿no? De expresar, por ejemplo, sensaciones, sentimientos, emociones, y a veces las abren en un momento inadecuado y pueden recibir una burla de los otros o pueden recibir un maltrato de los otros chicos y finalmente eso pues genera situaciones pues muy lamentables, ¿no? En estos casos. Y les digo, a veces es, la semana pasada uno de los chicos que tengo que es adolescente, está en secundaria, me decía que uno de los maestros le dijo que pues que no servía, que estaba muy mal, no sé, era una materia, no me acuerdo si era química o alguna de estas, y que finalmente pues lo iba a reprobar. Entonces me dijo, pues yo la semana pasada, mm, el domingo, no encontré la soga con la que me iba a colgar, pero me iba yo a colgar porque pues no sirve. Entonces, es una manera literal de entender las cosas y no sabemos como maestros hasta dónde podemos poner en riesgo con una palabra que ellos entienden de manera muy literal. Este mismo chico en algún otro momento me comentó, por ejemplo, que él pues quería en algún momento hablar conmigo porque al final de cuentas él pensaba, ¿no? Que tenía un defecto, un gran defecto. Y entonces ya le pregunté cuál era el defecto, me dijo que él estaba leyendo un libro y que ese libro digamos, como que lo definía de manera muy clara. Entonces ya le pregunté qué libro era y era un libro sobre los trastornos del espectro autista. Entonces al final de cuentas él identificó muy claramente que él tenía un trastorno del espectro autista y lo entendió como un problema, como un defecto enorme. Entonces ya les comenté yo que pues, prácticamente esa era una condición, que todos finalmente tenemos diferentes condiciones y que eso no nos hace ni mejor ni peores que los demás. En el caso particular de él, le decía yo, pues tú estás jovencito, tienes 14 años, estás empezando la vida y tu condición es un trastorno al espectro autista, lo cual finalmente vas a tener que ir sabiendo cómo resolver. En mi caso le decía yo mi condición es viejita, entonces tú estás empezando tu vida, yo estoy terminando, ¿quién tendrá mayor problema? Y entonces pues ya se me quedó viendo y ya me dijo, no, pues, yo realmente no tengo problemas, creo que la que tiene problemas es, ¿no? Entonces, de alguna manera eso como que le hizo entender el contexto, ¿no? En el que está y poder ir comprendiendo muchas de las situaciones, pero sí son pues, situaciones muy complejas en los que estos chicos de verdaderamente toman literal lo que se les está diciendo y se pueden poner en situaciones de mucho riesgo, ¿no? Lupita, tenemos Sí, una mano levantada antes de a ver, pasar sí, sí, al próximo sí, 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 tema. Es de Iram. Iram, te escuchamos. sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, pues me llamó la atención del comentario de la compañera anterior, en el sentido cuando tocó el tema de la sexualidad, creo que por ahí mencionó algo. Y a mí me tocó estar en una plática que llegó un ponente a hablarnos precisamente del autismo, y pues también es terapeuta, y nos contó una anécdota que le en el consultorio con un chico que pues había sido diagnosticado un poco tardío, ya casi en adolescencia. Y fue así porque prácticamente ya lo habían expulsado de la escuela por, creo que el chico se estimulaba y lo hacía casi diferente de los demás, ¿no? En el salón. Aparte de que pues lo tomaron muy mal los papás, la escuela y los mismos papás creo que desconocían la condición del chico, ¿no? Decía que los papás le decían, no, es que está un poco retrasado, pero no sabían realmente cuál era la condición. Y dice, sí, y él cuenta esa experiencia porque dice, el primer día que llegó a su consultorio, pues sí creo que había tenido una cena con sus colaboradores, no le dio tiempo a lavarse la boca y le dijo, me voy porque te huele muy feo la boca. Huele, te apesta o huele muy feo tu boca, algo así le dijo, ¿no? Al terapeuta.
Entonces, es cuando nos estaba explicando eso que nos está diciendo usted, ¿no? En cuanto a la literalidad de su lenguaje, de ser muy sinceros, y en la cuestión, pues ya cuando son adolescentes se agregan otras situaciones como el desarrollo sexual, no saben cómo manifestarlo. Esas convenciones sociales, pues, de si están haciendo algo correcto o algo incorrecto. Sí, Sí. sí, y pues me llamó eso la atención, nada más ese era el comentario que quería hacer. Muchas gracias. Sí, sí, sí. Sobre todo, fíjese que, por ejemplo, también empiezan dificultades en la cuestión, por ejemplo, cuando hay una cuestión de autoestimulación o de masturbación, ¿no? A veces les cuesta mucho trabajo ubicar en qué lugar, en qué momento, ¿no? Pueden realizar este tipo de actividades, ¿no? O de qué manera finalmente, ahorita tengo también otro paciente que dormía con la hermana, ¿no? Y al final de cuentas, en esta situación, como que de repente los papás se dieron cuenta que el chico en algún momento, pues sí tenía, ahora sí que conductas sexuales con la hermana, pero al final de cuentas él no acabó de identificar qué era lo que estaba sucediendo. Y entonces en este tipo de conductas sí también se ponen muy en riesgo porque están teniendo sensaciones, están teniendo, digamos, como sensibilidad en este sentido, pero no se acaba de traducir lo que está pasando, no se acaba de entender, ¿no? Ni desde estas sensaciones, desde la parte de la sexualidad, como tampoco se entiende, por ejemplo, a nivel, digamos, como de sensaciones, de sentimientos, ¿no? Lo que está sucediendo y eso también nos pone en riesgo. Es decir, por ejemplo, si me decía otro chico, yo, por ejemplo, a fulanita, pues ya la llevé al cine, ya le di un regalo, le regalé flores, le di chocolates, es mi novia, ¿no? Entonces, pues no, ¿no? Entonces era como muy difícil en hacerle entender que no porque hubiera dado todas estas cosas, necesariamente la chica iba a ser su novia y que aunque él hubiera tenido ese interés, necesariamente la chica finalmente iba a querer o iba a tener que estar obligada a ser su novia, pues tampoco. Entonces son cosas que finalmente tienen dificultades en la comprensión de todas estas situaciones. Y ahí la necesidad que finalmente los maestros pues tengan como por lo menos una idea de qué pueden encontrar con estos chicos y que la manera en que ellos se expresan no tiene que ver finalmente con una mala intencionalidad, sino con una complejidad en, en el procesamiento de la información que están teniendo, ¿no? Y este procesamiento de la información es tanto a nivel cognitivo, pero en este nivel cognitivo, pues toda la interpretación del medio ambiente social en el que se está desenvolviendo el chico. Bueno, entonces, bueno, ¿qué cosas podemos hacer pues para integrar, ¿no? A los chicos? Es la dificultad para adaptarse a situaciones nuevas, es desde antes, por ejemplo, los chicos que van entrando a prepa o a secundaria, prepararse para el inicio de clases visitando el salón, dar oportunidad que se habitúe al nuevo lugar, que sistematice las actividades para que tenga una rutina. Las rutinas le permiten organizarse de manera muy adecuada. Eso les permite tener claridad de qué se espera de ellos en cada uno de los momentos, ¿no? Y dependiendo del nivel de actividad y del nivel de inteligencia, se deberán poner límites claros para que sepa específicamente lo que se espera de él en cada momento, ¿no? Es decir, como que no es lo mismo de alguna manera que simplemente, o sea, demos por hecho muchas de las situaciones que se van viviendo, sino que en el caso de él particularmente, sí se tiene que poner muy claro y muy específica cuáles son las rutinas que finalmente se están implementando y cuáles son aquellas que van a ayudar, ¿no? Entonces, si tiene horarios visuales de manera individual incluso, ¿no? Esto le ayuda a anticipar la actividad, le ayuda a comprender a los niños y adolescentes lo que se espera de ellos, ayudan a conocer las actividades que se realizarán en el día a día y a informarse sobre los posibles cambios y ayuda a adquirir la autonomía durante las transiciones, ¿no? De una cosa a la otra. Entonces, estos horarios son parte fundamental en la estructura que ellos van teniendo para que ellos puedan ir a anticipar, entonces, a saber qué toca, qué sigue y que puedan hacer estos cambios de una situación a la otra y este foco atencional pueda ser más fácil en la transición
si ellos ya tienen anticipadamente cuáles son estos horarios que van teniendo. Este sistema de trabajo, pues lo que permite es que informe visualmente al alumno sobre estos aspectos relevantes en la realización de una tarea, ¿no? ¿Qué hago y en qué orden? ¿Cuánto hago? ¿Cómo sabré que he terminado y qué pasará después? Es decir, yo tengo que tener muy claro para ellos, ¿no? O sea, específicamente en esta actividad, a mí qué me están pidiendo que haga, ¿no? ¿De qué manera lo voy a hacer, ¿no? ¿Hasta dónde, ¿no? Cuando ya termino, porque también hay una situación en lo que ellos pueden ser persistentes, ¿no? Y no terminar, y no terminar, y no terminar, ¿no? Y hay que poner un límite, y hay que saber de en tiempos, y hay que saber de todo para anticiparse y saber qué tiene que hacer después. Esto les ayuda a organizarse de manera más estructurada y a tener menos dificultades, les digo, porque van presentando también mucha ansiedad este tipo de chicos, ¿no? Las rutinas, o sea, y estrategias, o sea, mirar el horario, seguir el sistema de trabajo y los hábitos de sistema de trabajo de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Estas rutinas y estrategias le van a permitir al chico tener claridad al final de cuentas y poder ir cada vez más pudiendo entender el sistema y pudiendo tener una mejor adaptación a esto, ¿no? En la actividad social, ¿no? Lo que vamos a ir tratando es de que haya primero una proximidad, ¿no? Ir acercándose cada vez más, tener una mayor proximidad. Esto, digamos, desde la parte de los maestros, poder de veras tener una mirada en que él realmente nos pueda llegar a mirar, trabajar en paralelo, que eso es lo que primero puede hacer, no necesariamente integrarse al grupo, pero trabajar en paralelo con los demás, poder responder y compartir, después intercambiar turnos, seguir las reglas, esperar que poco a poco llegue a esta parte de reciprocidad, entendiendo lo que se va esperando de él, ¿no? Y que este grado de estructura con la comunicación de los padres, pues finalmente también se pueda llegar a trabajar también en casa para que finalmente el chico también tenga pues una mejor actividad social y pueda relacionarse de mejor manera con los demás. La parte de diversión es uno de los puntos que a estos muchachos no tienen tanta facilidad para integrarse en la parte de diversión. Por ejemplo, si se van a un café y a veces estos chicos hablan, si me tocó en alguna ocasión que alguno de mis pacientes, pues, después de que habló tanto, se cansaron los demás y cuando fue al baño y salió, pues ya no había nadie, ya lo habían dejado y le pasó como en 2 o 3 ocasiones. Entonces, no saben finalmente ni tienen como esta facilidad para poder integrarse en aspectos de diversión. Entonces, también esta actividad social se tiene que ir trabajando poco a poco con ellos para que puedan incluirse, ¿no? En la actividad grupal y en estas cuestiones que aparentemente para otros chicos pueden ser lúdicas y que para ellos finalmente cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, aceptar primero la presencia de otras personas, pues eso ya, ¿no? Finalmente ya será el primer punto y eso es lo que tenemos que asegurarnos, ¿no? Que empiece a poder disfrutar de las interacciones sociales, que se dé cuenta que tiene capacidad para afectar el mundo social y que este intercambio de turnos y este intercambio de roles no le lleve a situaciones de estrés tan graves que caiga en estados ansiosos que no le permitan poderse desenvolver o que como este otro chico que decía que al final de cuentas pues ya tenía, que no se colgó porque no encontró la cuerda en ese momento, pues es porque verdaderamente no sabía cómo actuar en estas circunstancias, ¿no? Entonces creo que de ahí es muy conveniente que se tenga idea de todo esto, sobre todo esta parte cognitiva, ¿no? Entonces, la incorporación progresiva a las diferentes fases de la actividad de grupo, ¿no? A la experiencia debe ser siempre positiva y también la transición al trabajo independiente, es decir, como que pasar de lo independiente a lo grupal y de lo grupal a lo independiente, pues a veces les digo, se puede sobreenfocar en una cosa o en la otra y finalmente tener fallas para poder interactuar, ¿no? O para cambiar de una actividad a la otra
Y de ahí es que hay que darle tiempos y anticipaciones para que el chico pueda ir integrándose de manera más oportuna, ¿no? En estas adecuaciones curriculares de la enseñanza media y superior, los jóvenes con trastornos logran entender conceptos cada vez más complejos, pero es necesario usar estos conceptos en elementos concretos y simples. Si nosotros estamos esperando una cuestión, como les decía yo, que él me diga el valor que tiene, ¿no? Por ejemplo, el que se dé un aborto o no, no vamos a poder esperar en muchas de las condiciones, o sea, podemos tener una respuesta muy adecuada, muy esperada, pero básicamente basada en cuestiones de memoria, no en cuestión de valores morales, ¿no? Y si estamos esperando que él desarrolle esta capacidad moral, digamos, o ética, para poder entender muchas de las cosas, pues a veces vamos a tener que perder el tiempo y tenemos finalmente que traducirle lo que está pasando con los demás, incluso a veces sus propias sensaciones, les es difícil interpretarlas y a veces es necesario apoyarlos en este sentido, ¿no? Entonces, estas situaciones complejas o estos sentimientos incluso, algunas veces hay que traducirlas. Por ejemplo, alguna vez con un chico que estaba muy enojado, dijo, pues es que siento una sustancia negra que me recorre todo el cuerpo. Entonces esa sustancia negra, pues era que estaba muy enojado, obviamente, ¿no? Pero que no sabía ni podía interpretar claramente lo que le pasaba. Entonces, si no puede entender ni lo que le sucede, a veces cuestiones más complejas, ¿no? Finalmente, morales, en fin, o de ética, que nosotros estemos tratando de hacer que comprenda, pues va a ser bastante difícil. Por eso es que necesitamos como desmenuzar, ¿no? Hacer elementos más completos y simples para que en esta cadena él vaya pudiendo llegar al concepto que nosotros queremos que desarrolle, ¿no? Una vez que logren el concepto, pueden desarrollar cada vez un desempeño más eficiente. Una vez que ya integró esta información, pues sí, entonces ahora sí lo puede utilizar de manera más coherente, no solamente como una lista, sino que ya es como parte, ¿no? De su entender propiamente y de su actuar. Es necesario que aprenda códigos para la convivencia con adolescentes para poner límites en el posible bullying, ¿no? Entonces, a veces, digamos, como que en estos códigos, mira, cuando los chicos ya están así, quiere decir que finalmente se está burlando. Cuando hay parte que está paseando tales o cuales cosas, ya tienes que retirarte porque finalmente se están aprovechando de ti, ¿no? Las situaciones sociales, por eso deben explicarse para que conozcan lo que puede pasar y las posibles respuestas que puede dar, porque generalmente puede responder de manera muy irritable, muy iracunda, pues, con una situación y finalmente tener hasta consecuencias graves porque no se mira tampoco en la fuerza o en la manera en la que está contestando. En los adolescentes, estructurar actividades que tengan que dar soluciones a problemas son muy convenientes. Es decir, la parte de toma de decisiones y solución de problemas son de las cosas que se tienen que estimular mayormente y que finalmente la comprensión del problema, es decir, cuál es el problema específico, a qué me estoy refiriendo y qué es lo que en realidad molesta. Y entonces, ¿cuáles alternativas tengo? Él tiene solamente blanco o negro, no tiene alternativas. Entonces, nosotros lo que tenemos que darle es un abanico de posibilidades que les permita tener más opciones en la manera de cómo se acercan o cómo, digamos, pueden tener como posibilidades distintas de solución a un problema particular, porque si no se van quedando como muy atorados en que si no es blanco, ya no pudo ser de otra manera. Si no es blanco, entonces yo me frustro. Si no es blanco, entonces todos los demás están en mi contra. Entonces, finalmente tiene que empezar a ampliar esta posibilidad y poder tener otro tipo de soluciones que no son única y exclusivamente lo que él está pensando, ¿no? Entonces, por ejemplo, presentarles problemas como esto de que
Si Juan está en una fiesta y le ofrecen una bebida, ¿qué puede hacer? ¿No? Entonces él puede decir, no, no, pues que no tome nada, ¿ok? Pero si él si no hay otra cosa, en fin. O sea, como que hay que ponerle situaciones distintas o alternativas distintas para que él tenga respuestas diferentes y no se quede solamente en esta parte única o literal de lo que él está pudiendo responder, ¿no? Si tu mamá quiere que la acompañes en un lugar donde no puedes utilizar el internet, ¿qué otras actividades puedes hacer? Entonces, digamos como que finalmente él tiene que empezar a aprovechar las situaciones y a poder dar respuestas distintas y no quedarse, les digo, solamente en blanco y negro, ¿no? En el salón, si se pone junto a chicos que sean muy reservados, pues esto no va a funcionar. Si se les pone junto a chicos activos que tengan disposición de apoyarlos, pueden tener un beneficio para los dos. En general, por ejemplo, nosotros a veces en el hospital, en los grupos, sobre todo de psicopedagogía, se pueden integrar chicos que tienen un déficit de atención con otros chicos que tienen un trastorno del espectro autista. Y lo que vamos viendo es que los chicos con trastornos del espectro autista limitan, ¿no?, la actividad del chico con trastorno, con un TDA, y finalmente el chico con TDA activa, ¿no?, de manera positiva, ¿no?, al chico con un trastorno del espectro autista. Entonces, este tipo de situaciones pues pueden también dar resultados dentro del salón de clase. No deben tratarse como incapacitados porque también llegan a acostumbrarse a ello y después exigir que se les ayude para todo, ¿no? Entonces, a veces las mamás y los papás también entran en esta dinámica de hacer sentir que como el chico tiene autismo, pues entonces en todas las condiciones se les tiene que ayudar o en todas las condiciones se les tiene que apoyar. Y eso los hace incapacitados y actúan exactamente así como incapacitados, ¿no? Esto limita el desarrollo de habilidades, por lo tanto, la maestra como los compañeros deben apoyarlo, sí, pero no resolver por el otro las situaciones que se le vayan presentando. Y entonces esto también se debe trabajar con los padres porque a veces sí tienden mucho a tener como que la necesidad de que al chico, para que no lo bulen, lo traten pues de manera muy específica, cosa la cual pues, no va a poder suceder. Después de la pandemia, pues el impacto que hubo en estos chicos es que se limitó la interacción y ahora muchos de ellos tuvieron pues eventos muy catastróficos ahora porque tienen otra vez muy pobre tolerancia a la frustración y entonces, digamos, algunos de los padres pues, se desgastaron las relaciones y hubo pues generalmente peleas, pero esto pues no se quedó en la pandemia, sino que muchos de estos chicos con trastorno del espectro autista, pues ahora se han visto pues también con este impacto y que muchos que estaban logrando algunas cosas pues todavía se retrasaron más y ahora pues están teniendo nuevamente situaciones sobre todo de mucho estrés, ¿no?, ante las situaciones sociales y esto pues es importante que se vaya trabajando también porque como les digo, muchos de los padres también como que suelen ahora sí que limitar incluso la interacción de estos chicos con el medio social y pues en lugar de ayudarlos todavía los limitan más en estas dificultades. Bueno, pues vamos terminando porque ya prácticamente se nos está acabando el tiempo. Entonces, pues tenemos que aprender a ver el mundo a través de los ojos de una persona con autismo. Cuando seamos capaces de comprender por qué la vida les resulta difícil, podremos mover obstáculos y desarrollar respeto por los esfuerzos que hacen para sobrevivir entre nosotros. Es decir, a ellos les cuesta también mucho trabajo entender cómo actuamos y les cuesta mucho trabajo poder traducir la situación que ellos están viviendo. De ahí que si nosotros de repente podemos tener como esta posibilidad, digamos, de tener como una mayor sensibilidad a lo que ellos están viviendo, podemos entender de ahí su impotencia, su dificultad para adaptarse, su situación en la que finalmente están
no pudiendo integrarse, ¿no? Y teniendo una mayor capacidad de poder integrarlos, ¿no? De manera más adecuada. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda más, algún comentario. Creo que Vero está con su micrófono abierto, pero Vero, no te escuchamos. No sé si puedas otra vez moverla ya tu micro. Vero, vamos a apagar tu cámara a ver si podemos escucharte mejor. Ahí, A ver. sí, ahí ya se escucha. Quedito, pero a ver si te podemos entender. A ver. Sí, es con respecto a que es importante no infantilizarlos en cuanto a la educación y también a su forma de vestir, porque muchas veces a las señoritas, por ejemplo, las siguen vistiendo como niñas, ¿no? Y ya son adolescentes, entonces esa parte ahí no corresponde a su edad cronológica y su forma de vestir, ¿no? Y de que los padres muchas veces en esta parte de que los quieren consentir tanto y quieren que en la escuela también los maestros, sus compañeros sigan ese sistema que se lleva en casa, ¿no? Incluso desde nombrarlas, ¿no? En diminutivo, Pablito, Normita, trae tus cositas, tu cuadernito y todo. Entonces, creo que esa parte se tiene que cuidar mucho, se les tiene que hablar como cualquier otro joven, como cualquier otro adolescente. Y creo que la ventaja que tenemos tanto en educación secundaria como en media superior es que pues no tenemos casos tan severos de autismo, están un poco más funcionales, ¿no? Entonces puede ser un poco más llevadera o las estrategias que se implementen, pues sí nos pueden dar mejores resultados, ¿no? Porque no nos llegan alumnos con un autismo muy, pues muy grave, ¿no? Entonces, en ese sí es mi participación. Gracias. Sí, gracias. Sí, en general, al final de cuentas, muchas de estas cosas, creo que, pues están sucediendo de manera en la que al final de cuentas, les digo, los papás a veces como que tienen esta situación de querer, ay, que no les den ni el aire, ¿no? Entonces, pues sí, creo que sí se tienen que enfrentar a situaciones del día a día para que cada vez tengan esa mayor posibilidad de desarrollar habilidades de afrontamiento y que estas habilidades de afrontamiento los pongan en menor riesgo, porque esta ingenuidad pues también los lleva también a caer en situaciones de riesgo con otros chicos y entonces eso generalmente pues va a tener también sus consecuencias, ¿no? Y creo que también el hecho de que estos jóvenes, digamos, como que están a veces no, o sea, tienen mejor rendimiento, pero a veces tampoco suelen ser diagnosticados oportunamente. Y a veces pueden pasar, como decían por ahí, como con un autismo invisible, por así decirlo, porque la gente no están identificados propiamente y a veces llegan a niveles superiores sin tener esta identificación. Y entonces simplemente el actuar que se vuelve rarito, ¿no? Finalmente, o que, por ejemplo, hay chicos que están diagnosticados con trastorno por déficit de atención y que no han considerado los trastornos del espectro autista, están mal entendidos. Entonces se trabaja mucho con la atención cuando en realidad no están teniendo ese problema, ¿no? Entonces yo creo que en estos casos de prepa y de todas estas circunstancias, sí es importante identificar a aquellos chicos que puedan tener este tipo de condiciones, porque pueden que haber llegado a la prepa sin tener ningún diagnóstico. Y eso también puede causar, en otro sentido, pues también dificultades para entender. Ok, pues muchísimas gracias. No sé si tengan alguna otra duda. Tenemos la mano levantada de Iraís y con ella cerramos.
Ok. Sí, a mí me da mucho gusto así cada vez que yo veo llegar a estos chicos a nivel medio superior, porque puede ser como más frecuente, ¿no? Cada vez, pero todavía a veces me sigo cuestionando como si realmente les estamos dando lo que ellos necesitan. Ahorita, por ejemplo, que comentaba, ¿no? Que a lo mejor ellos pues no van a alcanzar ese nivel de socialización, ¿no? Como a veces queremos. Y una de las competencias en nivel medio superior, pues es que interactúen, que colaboren y tal, y a veces a los maestros les causa mucha frustración cuando estos chicos no llegan a eso. Y por otra parte, o sea, yo sí he visto chicos que tienen como habilidades sobresalientes para las matemáticas, ¿no? O sea, en un bachillerato general, pues todavía es como la idea de que se inserten a la universidad. Y veo que esa parte como que al final, pues no la logramos, o sea, simplemente es como un pase de tiempo que ellos ocupan, pero ya no sé cómo de qué forma podríamos enfocarnos con ellos o involucrarlos para que realmente estar en el bachillerato sea una oportunidad, vamos, de después tener un modo de vida. Sí, yo creo que muchos de los chicos, en realidad, los de alto rendimiento, pues van a tener como la capacidad de desarrollar pues una carrera sin problema, ¿no? Claro que el tipo de carrera pues no necesariamente va a ser psiquiatra, ¿verdad? Porque o psicólogo, porque pues ahí sí como que las habilidades sociales no necesariamente se le dan. Y mire que sí los hay, sí por ahí los hemos identificado, pero en realidad te digo como que en la medida que estos chicos tengan una mayor facilidad de adaptarse, es que, digamos, como que hay una mayor flexibilidad, el desarrollar una flexibilidad para adaptarse a situaciones, para integrarse. Creo que son de las cosas que más se tienen que trabajar con ellos. No es blanco o negro en esta parte de solución de problemas, como les decía, sino que tengan alternativas, ¿no? Porque también me ha pasado, conocí a algún otro chico que igual llegó a la universidad y también uno de los maestros le dijo que no servía y pues se salió de la universidad porque dijo que no servía. Entonces en esta parte literal pues se vuelve un complejo, pues se vuelve una situación muy abrumadora el pensar que van a reprobar y que eso significa que ya no sirven para nada. Entonces en la medida que el pensamiento se va abriendo y va siendo más diversificado, ellos pueden adaptarse de mejor manera y realmente desarrollarse muy bien en algunos campos sin tener mayores problemas, siempre y cuando pues, no sean como particularmente los déficits que ellos tienen, ¿no? Es decir, en situaciones sociales o en situaciones complejas de ese tipo, pero en cambio tienen otras habilidades en las que son muy precisos, ¿no? Y esa parte de precisión pues les permite tener una alta efectividad en algún tipo de desempeño, ¿no? Por ejemplo, tengo una paciente que trabaja en un laboratorio, ¿no? Entonces es excelente porque ella tiene un nivel de detalle que no tienen sus compañeros, ¿no? Entonces sí hay cómo poderse preparar, pero sí tiene que ser al final de cuentas pues un chico que también vaya desarrollando medianamente estas capacidades sociales en la adaptación y que no caigan en estados tan frustrantes, porque les digo, sobre todo en la parte adolescente y sobre todo ya en niveles más altos, la comorbilidad más frecuente y de lo que más les afecta es la ansiedad, ¿no? Entonces, para que finalmente esto no sea un problema que les impida desarrollarse, pues es, ahora sí, aprender a solucionar problemas teniendo una mayor flexibilidad para poder adaptarse de mejor manera a las situaciones que van. ¿Okay? Muchísimas gracias, maestra Lupita. Un abrazo grande. Felices fiestas a todas, a todos. Gracias por habernos acompañado en esta telementoría para superior y media superior. Voy a detener la grabación.